Un gobierno se asemeja a una familia en cuanto a sus finanzas. Así como una familia tiene un sueldo al cual tiene que ajustar sus gastos, un gobierno también tiene un sueldo. El gobierno no tiene toda la plata que quisiera tener, no. ¿Y cuál es el sueldo del gobierno? Fundamentalmente el dado por la recaudación que hace de impuestos. Entonces, a esos ingresos, los gobiernos tienen que ajustar sus gastos. Pero por la pandemia del coronavirus, prácticamente todos los gobiernos del mundo, incluyendo el gobierno del Perú, ha tenido que gastar en exceso de sus ingresos. A esta diferencia entre gasto mayor e ingresos menores se le llama déficit. Y ese déficit tiene que financiarlo. Como en el caso de una familia y una persona, si yo gano un sueldo de 1.000 soles y gasto 5.000, para poder gastar 5.000, alguien me tiene que dar los 4.000, pues, porque si no, ¿cómo gasto 5.000? Si gano 1.000. Algo similar le pasó a un gobierno. ¿Y cuántas formas tiene un gobierno de financiar ese déficit? Básicamente 3 formas. Primera forma, le puede tocar la puerta al Banco Central de Reserva del Perú y le dice, préstame, préstame plata. Y el Banco Central de Reserva agarra su maquinita, imprime billetes y le presta plata al gobierno. Y con esa plata el gobierno financia sus gastos. Eso fue lo que hizo el primer gobierno del señor Alan García. Pero ¿a dónde terminamos? En una hiperinflación. Ese tipo de financiamiento no es bueno. Conlleva el riesgo de una inflación alta o una hiperinflación. El segundo tipo de financiamiento es usar las reservas internacionales netas que tiene un país. Los dólares que tiene guardado. Por ejemplo, hoy día el Perú tiene unas reservas internacionales netas de 74.000, 75.000 millones de dólares, de los cuales la posición de cambio del Banco Central de Reserva está en el orden de los 44, 46.000 millones de dólares. Entonces, también el déficit fiscal se podría financiar usando parte de esas reservas. Pero eso también es malo, porque esas reservas internacionales netas no están para financiar un déficit fiscal, un exceso de gasto del gobierno. No debe hacerse eso. Y además, el Banco Central es autónomo, el gobierno no lo puede obligar a que haga eso. Y finalmente queda la tercera opción de financiarme. ¿Cómo es? Pedirle prestado plata al sector privado peruano o al sector privado extranjero. ¿Y cómo le pido prestado plata? Básicamente vendiéndole un instrumento financiero que se llama bono, que es, para ponerlo en términos muy fáciles, es un papel, ¿no? Que digo, este es un bono de 1.000 soles y te pago 5% al año si me lo compras. Hay gente, inversionistas privados, que como inversión financiera deciden comprar ese bono del gobierno, le dan los 1.000 soles, ellos se quedan con el bono esperando que le pague 8% al año y al final de la vigencia del bono le devuelve sus 1.000 soles. Pero el gobierno ya tuvo el billete y con ese billete gasta. En el Perú, por la Constitución Política del año 93, de las 3 formas, las 2 primeras no se puede hacer. Ni pedirle plata al BCR, al Banco Central de Reserva, ni usar las reservas internacionales netas. Entonces solamente queda la tercera opción, que es la de pedirle prestado plata al sector privado nacional o al sector privado extranjero, vendiéndole bonos. También en el extranjero me puedo financiar pidiéndole prestado a los gobiernos o pidiéndole prestado a los organismos internacionales. Pero en tiempos modernos básicamente se usa, ¿no?, emitir bonos
en las bolsas de valores mundiales para captar fondos del sector privado extranjero. Hoy resulta conveniente endeudarme vía bonos, sobre todo en el extranjero. También acá internamente en el Perú, pero sobre todo en el extranjero. ¿Por qué? Porque hoy día emitir bonos en el extranjero o en el Perú, el costo de endeudarme es chiquito. En algunos casos, 0%. Ese es como si usted, amigo, fuera a pedir un crédito a 10 años, por ejemplo, y le dicen, te voy a cobrar 2% al año. Ah, caracho, por 10 años 2% al año me cobra de tasa de interés, sí, pero la inflación es 2% también. Entonces, si resto 2% menos la inflación, me sale un costo de 0. Es decir, endeudarme a 10 años me cuesta 0, no me cuesta nada. Entonces, hoy día, los gobiernos del mundo en general, y especialmente el peruano, ¿no? Si se endeuda en el extranjero, por ejemplo, emitiendo bonos a 10 años, su costo hoy día es 0 en términos reales, descontando la inflación de Estados Unidos o del dólar, la inflación del dólar, 0%. Y si emito un bono de 10 años en soles internamente en el Perú, el costo anual va a ser 1.6% al año. ¿No le gustaría a usted endeudarse con 1.6% al año por 10 años? Bueno, eso le está pasando hoy día al gobierno del Perú. Entonces, hoy día, el gobierno del Perú le resulta barato endeudarse en el extranjero en dólares o internamente en soles, pedirle prestado al sector privado, porque el costo de endeudarme es bajísimo o 0. Entonces, hoy día es positivo acudir a ese tipo de endeudamiento. El aspecto negativo es que se abuso, como todas las cosas en el mundo, ¿no? Hasta tomar agua, si tomo agua en exceso me enfermo. Si abuso, me puede llevar, sí, a tener problemas de servir esa deuda, de pagar esa deuda, intereses y principal, sobre todo intereses, conforme pasen los años. Puedo caer en ese problema si es que me endeudo en demasía. Sí, ese es el peligro. Entonces la receta es los déficits fiscales, que un gobierno gaste más de lo que tenga, solamente debe ser por un tiempo definido y por razones claramente establecidas. Por ejemplo, la pandemia del coronavirus está justificado que gaste más de lo que tiene, pues porque necesita gastar, pues, para atender tanta necesidad que hay hoy día en el Perú. Pero si pasa la pandemia y yo ya me acostumbré y sigo gastando, como pasa en Venezuela, pasa en Argentina, o pasaba en Brasil antes, entonces ahí sí corro el riesgo de generarme una tremenda deuda que después ya no puedo pagar, pues. Va a depender en qué se gasta esa deuda. Si el gobierno del Perú se está endeudando, adentro y afuera, ¿cómo repercute eso en el bienestar del ciudadano de a pie? Va a depender de los siguientes factores. Primero, en qué se gasta esa plata. Si se gasta bien, en llevar alivio a los sectores que están duramente golpeados, o en estimular la economía, estimular la inversión, hacer carreteras, en fin, si se gasta bien, ese endeudamiento se paga solo. Se paga solo, no debe haber problemas de servirlo en el tiempo. Pero si esa plata me la comienzo a gastar regalando aquí, regalando allá, regalando más allá para caer popular porque subo en las encuestas,
entonces ahí el bienestar del ciudadano de a pie se va a perjudicar. Entonces el primer factor que determina cómo esa emisión de bonos y endeudamiento repercute en el bienestar de una familia peruana promedio va a depender primero en qué se gasta. Y otro factor, un segundo factor es, como ya lo dije anteriormente, si me he endeudado en demasía, entonces voy a tener problemas de pagar esa deuda. ¿Y saben lo que voy a hacer de acá a un tiempo? Voy a subir impuestos. O creo nuevos impuestos, o subo los actuales, por ejemplo, me aumento el IGB. En vez de 18% lo subo a 22%. El impuesto a los sueldos de los trabajadores, lo subo. El impuesto a las utilidades de las empresas, los aumento. ¿Por qué? Porque tengo que generar plata para pagar la deuda, pues. Esa tremenda deuda, tengo que pagarla, pues. Y genero más ingresos subiendo sueldos, subiendo impuestos. Entonces ahí perjudico el bienestar de la población. Entonces el segundo factor es que no debo endeudarme en demasía, porque eso a la corta o a la larga me va a implicar aumentar impuestos al sector privado. Y que en el caso peruano eso lo que va a producir es una mayor informalidad, pues, laboral y empresarial, porque la gente le quita el cuerpo a los impuestos cuando ya son muy altos, pues. Y tercero, hay que buscar esto. Acá hay una regla de oro, amigos. Para garantizar que una deuda no me cree problemas en el futuro de pago, la tasa de crecimiento de la economía debe ser mayor que la tasa de interés de esa deuda. O en palabras más simples, la tasa de crecimiento de la economía debe ser mayor que el costo de servir la deuda. Por ejemplo, si el costo promedio de la deuda pública del Perú, la deuda del gobierno, para poner un ejemplo, es 5% al año en términos nominales, y el crecimiento potencial de la economía peruana por un lapso de 10, 15, 20 años se estima en 6, 7, 8% en términos nominales. Si el crecimiento supera al costo, pero al revés, si el costo supera el crecimiento, ahí sí nos va a ir un poco mal, nos va a costar servir esa deuda y podemos caer en graves problemas en el futuro.